empezar el vídeo de hoy. En el vídeo pasado estuvimos viendo qué eran los vectores. Pues hoy lo que vamos a ver es la relación que existe entre esos vectores que nosotros estuvimos viendo en el anterior vídeo y la velocidad y la aceleración, o sea, la cinemática, el movimiento. Entonces, para el vídeo de hoy tenemos qué relación existe entre vectores y la cinemática. Pasamos al logo y al vídeo. Vamos a explicar ahora qué significa la velocidad. Nosotros siempre habíamos calculado la velocidad como el espacio que recorre un cuerpo, un móvil, un coche, un autobús, un gato, entre el tiempo en el que tarda en recorrer ese espacio. Entonces nosotros lo que hacíamos que era medir ese espacio. Nosotros, por ejemplo, queremos calcular la velocidad que lleva un coche. Medimos la longitud y decimos, el coche ha recorrido 50 metros. Y como lo ha recorrido en un segundo, lo dividimos entre ese intervalo de tiempo. Y entonces podemos decir que el coche en ese momento iba a 50 metros por segundo. En ese intervalo de tiempo y de longitud iba a 50 metros por segundo. Pero la cosa, nosotros la podemos expresar de una forma en la que entren en juego los vectores. Para eso tenemos la expresión de este eje de coordenadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta trayectoria de aquí. Esa es la trayectoria que lleva un móvil en un momento determinado. Puede ser el coche del que estábamos hablando antes o cualquier elemento que sea móvil. En este punto de aquí, en este instante, el vector de posición es este de aquí, que nosotros vimos en el anterior tema. El vector de posición de este punto es este de aquí. En otra posición distinta, en este de aquí, el vector de posición que describe ese lugar donde está el móvil en ese momento determinado es este de aquí. Con lo cual, nosotros podemos aplicar esta misma fórmula de aquí, pero utilizando ahora los vectores. Nosotros ahora, ¿qué es lo que decimos? Nosotros tenemos una velocidad media, que es igual, ¿a qué es igual esa velocidad media? Pues lo mismo que nosotros teníamos antes, ese espacio, nosotros tenemos ahora otro espacio, que es este de aquí. Nosotros tenemos ahora que restar estos dos vectores, y decimos, el vector R sub 2 menos el vector R sub 1, y aquí tenemos ese incremento de espacio. Ahora hay que partirlo entre el tiempo. Pues el tiempo, en este caso, sería en el instante 1, y este sería en el instante 2. Con lo cual sería el tiempo en el instante 2 menos el tiempo en el instante 1. ¿A qué es igual esto? Esto es parecido a lo que tenemos allí, o igual. Nosotros tenemos un incremento de espacio dividido entre un incremento de tiempo, un espacio entre un tiempo, con lo cual la velocidad media la podemos calcular como el incremento del espacio vectorial recorrido en un momento determinado partido de ese incremento de tiempo. Vamos a verlo ahora esto en un caso práctico. Vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio práctico de lo que hemos hecho anteriormente. Y vamos a calcular la velocidad teniendo en cuenta este vector de aquí, que es un vector de posición, que está expresado con respecto al tiempo. ¿Qué quiere esto decir? Que dependiendo del instante en que nosotros midamos ese cuerpo, tendrá una posición distinta en el espacio. Bien, vamos a imaginar que la pregunta que nosotros tenemos es que tenemos que calcular qué velocidad lleva ese móvil entre el intervalo de tiempo 1 segundo y el intervalo de tiempo 2 segundos. Entre ese intervalo de tiempo. Pues primero tendremos que calcular el vector posición en el intervalo de tiempo 1 segundo y el vector posición en el intervalo de tiempo 2 segundos. Pues pasamos a sustituir. Cuando en el vector de tiempo igual a 1 segundo, arriba, donde está la t, tendremos que sustituir por 1. Entonces, 3 por 1 por i es 3i. 3i. Más, nosotros sustituimos ahora aquí, decimos 1 al cuadrado más 1 es 2j. 2j. Entonces tenemos que el vector posición en el instante 1 segundo es 3i más 2j. En el tiempo igual a 2 segundos pasamos a sustituir. 3 por 2, 6. 6i
más 2 al cuadrado, 4 más 1, 5, 5, j. Pues ya tenemos los dos vectores de posición. Este es el vector de posición en el instante 1 segundo y este es el vector de posición en el instante 2 segundos. ¿Cómo entonces se calcula la velocidad? Nosotros habíamos dicho anteriormente que la velocidad media aquí era igual al incremento que sufre el vector de posición con respecto al incremento de tiempo que haya pasado. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros teníamos un vector de posición, a este podríamos llamarle vector de posición 2 y a ese vector de posición 1, pues diremos será el vector de posición 2 menos el vector de posición 1, partido de el instante 2 menos el instante de tiempo 1. ¿Cómo llevamos a cabo esa división? Nosotros restamos primero los vectores, como hicimos anteriormente en el tema de vectores, y decimos 6, perdón, he puesto aquí j, esto sería i. 6 menos 3 son 3 i. 5 menos 2 son 3 j. Y t2, que son 2 segundos, y t1, que es 1 segundo, pues 2 menos 1. ¿Esto a qué es igual entonces? Si nosotros ahora hacemos la división, esta recta sale 1, con lo cual 3 entre 1, 3 y 3 entre 1 más 3 j. Bien, ¿esto qué sería de aquí? Esto es el vector velocidad media. Nosotros ya tenemos el vector velocidad media que ese cuerpo llevaba en el espacio que nosotros hemos calculado. Pero si nos piden el módulo, o sea, la velocidad que llevaba, haremos como explicamos en el tema pasado, que es calcular por Pitágoras el módulo de este vector. Entonces nosotros decimos, el módulo del vector velocidad, de la velocidad, es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, de 9 más 9, que es igual a la raíz cuadrada de 18, que sale igual a 4,2. Nos faltaría la unidad, la dimensión. Nosotros siempre en los problemas, los vectores van a venir expresados en una unidad determinada. Esta sería metros por segundo, por ejemplo, y nosotros esto diríamos que este vector de posición en este intervalo de tiempo llevaba una velocidad media de 4,2 metros por segundo. Pasamos al siguiente punto, que es la aceleración. Vamos a hablar ahora de qué es la aceleración. Nosotros habíamos visto en el punto anterior que la velocidad media que lleva un cuerpo es el incremento de espacio que ha recorrido con respecto al tiempo, al intervalo de tiempo en el que ha recorrido ese espacio. Si nosotros, como anteriormente, en los ejes cartesianos dibujamos la trayectoria que sigue un cuerpo, nosotros podemos dibujar vectores que nos digan esa posición con respecto a la trayectoria. Pero ahora vamos a imaginar que en vez de esos vectores ser vectores de posición, van a ser vectores de velocidad. Esta sería la velocidad en el instante 1 y esta sería la velocidad en el instante 2. Con lo cual ya no marcaría la posición que tiene ese móvil en un momento determinado, sino que lo que marcan estos vectores en esa trayectoria son o es la velocidad que tiene en un momento determinado. Entonces ahora estos vectores nos valdrían para calcular la aceleración. Y como nosotros antes deducimos esta fórmula de aquí, podemos deducirla para la aceleración. Y la aceleración media va a ser igual, ¿a qué va a ser igual la aceleración? Pues a la velocidad del vector 2 menos la velocidad del vector 1. ¿Partido de qué? Partido si esto era en el instante 2 y esto era en el instante 1 de tiempo,
Pues lo mismo será en el instante 2 menos el instante 1. ¿Y a qué es igual esto? Pues a un incremento de ese vector velocidad partido de un incremento del tiempo. Y entonces tenemos que la aceleración media es igual a ese incremento de velocidad con respecto al incremento de tiempo. Vamos a pasar para ver brevemente ahora cuáles son las componentes intrínsecas de la aceleración. Nosotros hasta ahora hemos estado viendo movimientos rectos, movimientos totalmente rectilíneos, o sea, un cuerpo lleva una velocidad en línea recta. Si hay un incremento de velocidad, una aceleración, esta siempre se produce en línea recta. Pero ¿qué es lo que pasa? Como pasa con todos los móviles, cuando hay alguna curva, cuando la trayectoria ya pasa de ser rectilínea a ser curvilínea. Pues vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un móvil que se mueve en esta trayectoria. Pues bien, la aceleración se divide en dos componentes, que se llaman las componentes intrínsecas que tiene la aceleración. Es la aceleración tangencial, que sería esta de aquí, tangente a la trayectoria, y la aceleración normal o perpendicular a esa trayectoria. Bien, ¿qué es lo que significan estas dos y cómo se pueden calcular? Vamos a ver, la aceleración tangencial es igual al diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. El diferencial de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es la velocidad que tiene un cuerpo en un instante determinado. Cuando nosotros antes, los intervalos que hemos estado calculando de tiempo, los estrechamos al máximo y hacemos el límite de ese tiempo con respecto a cero, nos daría como resultado el diferencial de esa velocidad con respecto al tiempo. Aquí daríamos con la aceleración tangencial. Lo que pasa es que como eso es cálculo diferencial, de momento vamos a dejarlo. Esto lo que nos daría el resultado sería esa variación que experimenta la velocidad, esta aceleración tangencial, con respecto al módulo de esa velocidad. Pero de momento eso lo vamos a dejar. Vamos a ver la aceleración normal. La aceleración normal es la que permite al cuerpo que gire esa fuerza que hace que una moto gire hacia un lado, que un planeta esté dentro de una órbita. Esa sería la aceleración normal. No vamos a entrar en cómo se calcula exactamente, sino que directamente vamos a la fórmula. La fórmula sería la velocidad al cuadrado partido de R. R es el radio. El radio, si esto fuera una circunferencia completa, este de aquí sería el radio, que nosotros entraríamos dentro de esa fórmula. Esta fórmula sí nos valdrá para ejercicios posteriores en los que tengamos que hacer cálculos de movimientos circulares. Vamos ahora con el ejercicio de aceleración. Vamos a pasar ahora a hacer el ejercicio de aceleración. Nosotros tenemos un vector velocidad. Antes partíamos para cálculo de velocidades de un vector de posición y ahora para el cálculo de la aceleración partimos de un vector velocidad con respecto también, como antes, al tiempo. Porque conforme va pasando un tiempo, la velocidad puede ir aumentando, puede ir disminuyendo. Entonces nosotros, ¿cómo calculamos entonces la aceleración media? Primero, lo que nos diría el problema es calcúlame la aceleración media que hay entre el instante t igual a 2 y el instante t igual a 1. Pues primero tendremos que calcular el vector velocidad en el instante t igual a 1 y sustituimos la t entre 1 y diremos 3i más 2j. Ese sería el vector velocidad en el instante 1. Pues vamos a calcular el vector velocidad en el instante 2, en cuyo tiempo es t igual a 2. O vamos a ponerlo diferente. Antes pusimos t igual a 2, vamos a poner ahora t igual a 3. Para que sea un poco diferente el problema. T igual a 3. Y sustituimos 3i más 2 por 3 son 6j. 6j. Bien, nosotros ahora lo que tenemos que calcular, mediante la fórmula que vimos antes, es cuál es esa aceleración media. Decimos que la aceleración media es igual a ¿qué? Al incremento de la velocidad. Velocidad en el instante 2 menos velocidad en el instante 1. Vamos a restar directamente. 3i menos 3i, podemos poner 0i más 6j menos 2j son 4j. Ahora el intervalo de tiempo sería 3
menos 1. Antes, para calcular la velocidad con los vectores de posición, que fue en el tiempo del instante 1, del instante 2, eran 2 menos 1, ahora será 3 menos 1. 3 menos 1. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto será 0, mi componente en el eje X, y 4 entre 2 serán 2J. Si nosotros ahora queremos calcular el módulo, ¿qué es lo que sería el módulo de esta aceleración? Pues el módulo de la aceleración, esto sería vector, el módulo de la aceleración media es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, de 2 al cuadrado, cuadrado se va con raíz cuadrada, y nos queda que es la aceleración media es igual a 2 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad que tiene la aceleración. Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo con el siguiente tema.